Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Carlos, tu cámara está... Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Cafetera y el Martillo. Hoy día vamos a conversar con Carlos del Águila sobre el tema museos en tiempo de pandemia. Es un tema que resulta fundamental en nuestro ámbito y creo que también es muy importante que conversemos con Carlos porque él es un conocido gestor cultural, pero no solo eso, sino que él es un promotor y un animador cultural. Nos interesan esos niveles de integración que ha tenido con la comunidad en diversos proyectos de investigación arqueológica, en museos como el de Pueblo Libre, San Marcos, y en los centros culturales, ¿no? De San Marcos y en el de Petroperú, en el que se encuentra trabajando actualmente. También tu experiencia como director del Sistema Nacional de Museos. Bueno, el marco de la conversación es la pandemia. Nos encontramos distanciados por todas las medidas sanitarias que nos envuelven. Eso ha restringido la visita a los museos. Y bueno, es un aspecto fundamental, pero no es todo lo de la actividad de museos. También tenemos el tema de investigación, el tema de conservación, el tema de mantenimiento en la parte básica. Carlos, en relación a todo eso, ¿cuáles son para ti los retos fundamentales para poder construir una estrategia de recuperación del espacio museístico en este marco? Los retos, bueno, plantearse tal vez, primero, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Los retos en este contexto es volver a mirar hacia lo esencial del escenario de museos. Se había dejado de mirar. Estábamos, digamos, imbuidos por muchos años ya en todo este escenario de acumular visita, de tener mucha visita, de generar boletaje, ¿no? Tener taquilla, tener ingreso por ese lado, que nunca se llegó, digamos, a solventar de alguna forma la existencia de las instituciones museísticas o museales por el tema del ingreso. Ni siquiera el museo más grande del mundo lo ha logrado hacer, siempre necesita otro tipo de componentes, pero se estuvo en esa figura de estar incrementando las visitas, hacer museos masivos. De hecho, la lectura de los museos que se estaban creando y que se están creando, están detenidos todos, pero estaban por inaugurarse en Egipto y en otras partes, apuntaban a esos megamuseos para grandes poblaciones que estaban mirando grandes espacios principales o cosas así apoteósicas, ¿no? Muy faraónicas, que digamos. Entonces, ese era el camino. Y es más, desde el punto de vista privado, ese era el argumento para sustentar solvencia. Oye, si no hay gente, no me sirves, ¿no? Entonces, en esa línea, todos los esfuerzos se concentraron a toda la parte de la difusión y de la presentación, ¿no? La difusión, la promoción y presentación. Acompañado de ese proceso estaba todo este tema de la mediación cultural, o sea, le doy más calidad de entendimiento al público receptor, ¿no? Ya no solamente es el guía que me dice qué cosa hay, o que yo lo puedo ver y vivo la experiencia, sino también me orientan a tener mucho mayor interés y más profundización del contenido de las exposiciones. Pero de las exposiciones. Entonces, los patitos feos de los últimos años, nos consta lo que hemos estado metidos en museos, han sido la investigación y la conservación. Y desde el punto de vista esencial, de principio, el punto de partida de la conceptualización de los museos es básicamente eso, la investigación y la conservación de las colecciones. Sin eso, uno no puede tener, digamos, un argumento de qué comunicar. Pero lo hicimos, se hizo en todo este tiempo. En todas estas etapas, los grandes museos o los museos exitosos son los que recibían mucha gente, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Que de la noche a la mañana, en menos de una semana, todos los museos del mundo dijeron o tuvieron que cerrar sus puertas, no haber ese ingreso, ¿no? Se está hablando mucho, digamos, en las instituciones, en las foros y conferencias, de esta reinventarnos, ¿no? Hay que reinventarnos el museo. No es exactamente eso. Es replantearnos nuevas formas de comunicar, que siempre existieron, solo que no las desarrollábamos, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que el camino va por ese lado. Ahora, el camino debe ir por ese lado. Que vaya a hacerlo, eso es otra cosa. Y eso es un tema de política de Estado. Y ese es un tema de toma de decisiones.
Y allí realmente estamos bastante atrasados en el tema de museos. Creemos que la forma de mirar los museos ha sido traigamos gente, que la gente visite más, que la gente conozca más. Está bien, es importante, es valioso, nadie lo discute, pero hay que estructurar, digamos, la base principal de los museos, y esa base principal es investigación y conservación. Y en algunos casos, Carlos, esta investigación hacia adentro, no la promoción de investigaciones de campo del museo, como en los antiguos museos de inicio del siglo XX, ¿no? En la búsqueda de nuevas colecciones, sino la investigación de los propios acervos, es lo que ha permitido, por ejemplo, que nosotros podamos tener objetos en exposición. Los museos se han volcado hacia sus portales, a las redes sociales, y gracias a la investigación, a la catalogación, que es parte de la conservación preventiva, es que tienen materiales educativos para poder trasladar a la gente, ¿no? Entonces, así es. En ese punto, hay de todo, ¿no? Hay retos, hay todo. ¿Cómo se debe compartir? ¿Cómo debemos buscar que esa experiencia de investigación pueda ser compartida? Por ejemplo, en investigación, yo encuentro que muchos museos están dando conferencias y charlas, pero no hablan sobre su acervo. O sea, a mí me encantaría ver a un arqueólogo en el depósito o en una mesa de trabajo, ¿no? Hablando o contando a un conservador los temas de la conservación o del propio mantenimiento, porque la gente no imagina cómo es la climatización de una sala. Entonces, ¿qué te parece? Sí. Digamos que es una etapa tal vez que decanta en lo que se debería hacer, o sea, posteriormente, como una siguiente etapa, ¿no? Eso de involucramiento a las actividades de un museo determinado. Dos cosas que van a pintar un poco más lo que tú has planteado, básicamente, de esta figura de que los objetos son obviamente los que han construido la posibilidad de hacer popular un museo por tal o cual colección o por tal o cual presentación. Cuando estuve en el Ministerio de Cultura y estábamos haciendo los análisis de cuántas piezas de patrimonio cultural peruano, estamos hablando de todos los museos del país, públicos y privados, se conocían en el extranjero, de una medida que se hizo en el Museo de Pueblo Libre, que es el Museo de Arqueología, Antropología e Historia, que es el museo que más colecciones presta por el volumen. Se había arrojado que lo que salía más o menos la última cifra de colecciones museables que tiene ese museo estaba bordeando el 1.000.000 de piezas, ¿no? Muy contadas, ya mucho más específicas, más decantadas. El 1.000.000 de piezas museables, ¿ya? Y la cantidad de objetos que se movían en exposiciones en el extranjero durante los últimos 10 o 15 años no pasaban de 100. ¿De acuerdo? 100, 200, 300, ya era mucho que pedir. Habían exposiciones que hacían eso. Generalmente han bajado los volúmenes de préstamos y las 30 o 40 piezas que salían eran las mismas, ya conservadas, ya trajinadas, ya presentadas una y otra vez. De hecho, uno de los casos más emblemáticos que se dieron en esa época fue en un evento internacional que hubo en Madrid, España, hace 2 años, si no me equivoco, y hubo la necesidad de regresar unos mantos paracas que estaban en Europa, que estaban haciendo un circuito. Y cuando se hizo el mapeo de cuántas piezas había salido, un par de piezas que tenían que regresar porque ya no se permitía su presentación, eran como 8 exposiciones. Tenía como 6 o 7 años permanentemente en exposiciones en el extranjero. Fíjese el maltrato de una colección teniendo un poco más de 150 piezas del mismo valor monumental que un manto Paracas, como es la colección Paracas que tú conoces. Entonces, era absurdo tener tanto patrimonio y solamente mostrar un poquito. ¿Por qué era ese argumento? Porque ese poquito era el poquito restaurado, ¿no? ¿Por qué? Porque no había política de restauraciones. Entonces, ¿cómo se conseguían esas restauraciones? Se conseguían a rajatabla, por donaciones, pero era inversión del Estado para restaurar colecciones. No existe todavía. Entonces, lo que sí había era, vamos a donar, préstame la pieza, pero te la restauro. Venía un proveedor, o venía, un museo del extranjero y hacían esas cosas, o empresas restauraban. Y eso generó un poco más de 100 objetos, o 100, 200, vamos a ser generosos, que se mueven en el extranjero de piezas.
Eso es un despropósito para el vasto patrimonio cultural que se tiene. Ese es uno de los casos que te pongo para que te des cuenta básicamente que era la distorsión que existía en torno a esto. Que es importante el involucramiento, por supuesto que sí, pero nuestro mundo académico, y te consta, nuestro mundo académico ha sido muy receloso en torno al involucramiento de labores esenciales o principales o básicas en las diferentes etapas de manipulación de colecciones arqueológicas. Si yo digo, por ejemplo, ahorita, sí, sería genial que haya la posibilidad, que se vea cómo se restaura, toda la comunidad de restauradores saltan encima y me cortan la yugular, ¿no? Porque obviamente es un trabajo muy riguroso y muy sensible, ¿no? Yo entiendo, pero nosotros ya hemos venido hablando de el cambio de ciertos paradigmas en el museo por el tema del Internet, del inicio del Internet. Internet sin redes sociales ya se nos presentaba un cambio que no asumimos. Así es. Internet con redes sociales no lo asumimos. Ahora tenemos Internet, redes sociales y pandemia. Creo que hay mucha presión para que podamos de alguna manera virtualizar eso, ¿no? Porque tenemos que compartir. ¿Te acuerdas cuando se hablaba un poco de llevar a la gente a que por lo menos visite los depósitos, para que por lo menos visite las colecciones, para que visite también las áreas de trabajo, de investigación? Sí. Creo que esto puede ser una buena oportunidad. Y además de contextualizar, y ahí va mi tercera pregunta, yo creo que es fundamental que contextualicemos, ¿no? Porque hay que contextualizar en el museo actual, pero también contextualizar lo que contamos de los objetos en el museo como documentos históricos. No solo como objetos, sino como documentos históricos. Entonces, la tarea ahora, un terreno para que ese conocimiento te traslade, es contextualizar. Sí. ¿Tú crees que eso puede ayudar a devolverle la veracidad, la autenticidad al objeto arqueológico, trasladado de objeto físico en una vitrina a objeto digitalizado, virtualizado? Sí, claro que sí. Y no solamente en esa etapa, que ya es, digamos, una forma de diferente uso de una pieza determinada, de un objeto determinado. No solamente trasladarlo a ese mundo virtual que tiene millones de posibilidades impresionantes cada una de ellas, sino el hecho de quitar ese estigma de que el objeto solamente lo mide el arqueólogo y el conservador, y debe permitir el ingreso o las posibilidades de involucramiento de otras áreas profesionales que pueden desarrollar información específica dentro de sus funciones, un arquitecto, un diseñador, qué sé yo, así. Y han habido experiencias por todos lados en esa línea. O sea, sí hay esa figura. Recién se estaba comenzando en los últimos años, creo que quienes han estado mucho más avanzados en eso ha sido el Museo Larco. De hecho, lo que arroja a nivel de sus conferencias Museo Larco es tal vez el único que está relacionando con objetos desde el punto de vista iconográfico, pero igual es una propuesta, y vinculando, digamos, el valor interpretativo de la iconografía de la colección del Museo Larco. Pero los escenarios son mucho más grandes a nivel de ese involucramiento. Hay dos ramas acá importantes, bueno, tres inclusive. La rama de investigación, que involucro a los universitarios dedicados o que se destinan a la investigación arqueológica, histórica, antropológica, como quieras, ¿no?, de las ciencias sociales. La rama escolar, que es otra rama también bastante importante, ¿no? Y la rama del público en general. Son tres ramas de tres grupos importantes que consumen de manera diferente, todavía general, las colecciones, ¿no? Y solamente nos hemos estado abocando por un tema de protección y por un tema de recelo y por no sé qué otras cosas más, a la rama de la investigación, ¿no? El tema escolar es referencial, son poquísimos los casos que hay que alguna página comparte este tipo de cosas, fotos inclusive de las láminas de Navarrete, o sea, a ese nivel, cuando podríamos tener pues un registro fotográfico que de hecho ya existen, mucho más específico. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que un objeto pueda llegar a tener mucho más alcance, inclusive en la investigación, en este soporte digital? Por supuesto que lo tienen. Ya la tecnología ya no es cara, la tecnología ya permite, digamos, rasgos, inclusive indicadores contextuales, mucho más allá que la vista, que el macroscopio y que el microscopio, por decirlo así. Entonces, eso ya es algo potencial. Aquí en Perú estamos todavía en pañales en esa línea. Otros museos en el mundo ya lo están haciendo. De hecho, un involucramiento más agresivo es el que hizo el Museo Quai Branly de París, es el que tiene, bueno, ya no lo tiene ahorita, pero lo tenía, que era
exhibir su depósito, ¿no? En una gigantesca vitrina que le llamaban el vaso de whisky en ese edificio que queda ahí en la avenida Branly en París. Y tú mirabas todos los anaqueles y todas las colecciones y la gente trabajando así como si estuviesen en pandemia, todos así vestidos de blanco, y trabajaban y manipulaban los objetos, se los analizaban. O sea, tú veías el trabajo interno, era todo lo contrario a lo que generalmente muchos museos de acá plantean, ¿no? La reserva, ¿no? El difícil acceso, ¿no? Aquí nos están haciendo un comentario bien interesante, ¿no? Nos ponen que a veces no era recomendable el ingreso a los depósitos de los museos o a los gabinetes de los museos por su condición precaria. Así es. Y a veces, no sé, eso es un poco como la abuelita del siglo XIX, Ajá. que no, o sea, arregla la casa un mes antes para que vaya la visita, ¿no? Así es. Y ¿no sería bien interesante que la gente conozca las condiciones en las que está el patrimonio? Porque, o sea, si bien es precario y la inversión es poca, el esfuerzo de los profesionales en los museos es muy grande. Sí, sí. Y eso se podría ver reflejado. No sé yo por qué no podríamos mostrar eso, pero no para una queja, sino para que la gente conozca realmente las condiciones de trabajo. Sí, sí, de hecho han habido varios esfuerzos, tanto dentro como fuera del ministerio para eso, y caemos en la torpe interpretación o lectura de decir qué vergüenza, no vamos a mostrar la casa cochina, ¿no es cierto? Porque lo pensamos que es una casa cochina y no, es una casa pobre, ¿no? Es diferente. Es falta de recursos, es ausencias, es limitaciones, no es que esté sucia, porque podemos tenerla limpia, ¿no? Pero siempre lo interpretamos así. Me da vergüenza mostrar mi casa hasta las patas, ¿no? Y creo que ese discurso lo tenemos hace como 70 años en nuestro país, en todos los museos. Ya la cosa estaba cambiando. Puede ser un pretexto. Así es. Ya la cosa estaba cambiando. De hecho, el Museo de Pueblo Libre, aunque parezca raro, el Museo de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre ya había desarrollado una lucha significativa con colecciones arqueológicas inclusive, o sea, ni siquiera museales, o sea, enteras, ya trabajadas, sino colecciones por procesar, colecciones fabulosas de la historia de la arqueología y de la historia de nuestro país, desde el comienzo de la práctica arqueológica aquí, y comenzaron con 1.200 soles de caja chica para poder, digamos, comprar las escobas, a ese nivel. Ahora ya están teniendo cierto rango de personal, debería tener más, estamos hablando de un espectro lo que se midió fue entre 3 a 8 millones de objetos culturales que existe en ese depósito de colecciones arqueológicas, conocido como el depósito G. Entonces, ahí hay un trabajo fabuloso que se estuvo sensibilizando mucho a varias autoridades. De hecho, ese era un laboratorio para llevar al ministro de Cultura del turno y decirle, mira lo que tienes y mira lo que está pasando. Hay que invertir acá, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, fue un instrumento y lo es, de todas maneras, importante. Eso en rango exponencial, hasta en 10 o 20 veces, es lo que va a ocurrir con el futuro Museo de Pachacama, que es el Museo Nacional, que se está terminando, porque va a albergar tal vez 5 o 6 veces más el volumen que tiene Pueblo Libre en un depósito en mejores condiciones, o por lo menos en condiciones aparentemente más adecuadas, vamos a ponerlo en ese plan. Hay mucho que discutir allá, hay mucho que discutir. Para otra charla, sí. Está bien. Carlos, una cosa, mira, me hacen otro comentario bien interesante, ¿no? Que es el tema de la seguridad en la visita de las colecciones y eso. Pero justamente ahora la virtualización, la digitalización, el video en directo como por ejemplo, es una buena opción para que el museo se acerque más, ¿no es cierto? La gente va a estar mucho en las redes. Es una magnífica opción. Sin embargo, y esta ya es mi última pregunta para ti ahora, la visita sigue siendo el eje fundamental de la comunicación, el objeto allí. Y bueno, ahora nos encontramos con el caso de Alemania y Francia, que pocos días antes han anunciado ya que se levanta la restricción de visitas en los museos, ¿no? Y ya tenemos entonces visitas restringidas en Alemania y en Francia, con todas las condiciones de seguridad, salubridad, higiene. ¿Podemos hacer eso en el Perú? ¿Cuáles serían las características de esa visita? Porque, por ejemplo, la visita tendría que ser con una movilidad propia en muchos casos,
¿no? Porque hacer que la gente vaya en micro es saturar el transporte público, todavía no podemos hacer eso. Las condiciones para que los buses puedan recoger gente, llevarla, hacer visitas controladas. ¿Cuál sería, por ejemplo, también dentro de esta misma pregunta, el nivel de referencia? Porque nuestro nivel de referencia ha sido siempre, bueno, el público en general, pero eran los universitarios y sobre todo los colegios, las visitas escolares, las que marcaban un poco la pauta, ¿no?, de la mayor cantidad de visitantes. ¿Tú crees que ahora podemos recuperar también la referencia a la unidad familiar como visitante del museo? Creo que me has hecho directamente, de las 4 preguntas que me lanzaste, esta es la que has hecho más directamente porque me las has ampliado de otra forma. El caso de Alemania y Francia, accesos restringidos, que es lo que se está permitiendo, y obviamente tiene un rango de resultados de aquí a los próximos 2 años, 3 años, no es ahorita, no es que vaya a empezar a recuperar este año lo que se está perdiendo o lo que va a perder. Yo no creo que Perú esté preparado para eso. Honestamente, yo creo que nuestro público local, nuestro público nacional, es muy entusiasta, sí, pero muy desbordado, ¿no? En exceso desbordado. Y nuestros museos no están preparados para estos retornos ansiosos. Recuerda que ese retorno o esos retornos van a tener un rango de ansiedad así descontrolada. Creo que las visitas deberían tomarse más tiempo de retorno. Me parece que por ese lado, esperemos que si el mensaje ha llegado, y de hecho la gente de museos en el ministerio está pensando en esa línea, hay que pelear desde adentro a convencer al Estado, al gobierno, a las autoridades en este caso, que los recursos, que obviamente ya van a ser muy magros, se concentren en conservación y en generación de información, de contenidos, investigación, en pocas palabras, incluyendo ahí el registro y las catalogaciones. Sean como sean, registros o masivos, estas visitas deben tomarse con más tiempo. Y muchos museos ya, sobre todo los museos chicos, ya lo están planteando así. Creo que en reemplazo, nuestra gente de los museos, la gente de adentro, el personal, debe estar inventándose miles de formas de apropiación que no sean necesariamente las físicas, o sea, la visita. Por ejemplo, captar la atención del público en contenidos más específicos que en una visita convencional no se presentan. Están hablándose ahora de la mediación digital, ya eso me pareció alucinante. Cómo involucrarte en este tipo de plataformas o en otro tipo de medios de comunicación que no sean obviamente la visita directa, face to face, por decirlo así, y desarrollar otras formas de consumo de esos objetos, de esas colecciones, de esos contenidos también, ¿no? Involucrar mucho más al público estudiante de cualquier nivel para usar las colecciones, usarlas, no las usamos, solamente las apreciamos estéticamente, pero el uso más intensivo no lo teníamos. Por ejemplo, la categorización que tienen los museos en el ámbito escolar es de complemento educativo. Ya tiene que dejar de ser complemento educativo y tiene que ser un instrumento permanente, ¿no? Porque eso de complemento es, bueno, terminamos el ciclo, vamos a hacer una visita al museo. Al poner clases uno va a pasearse por ahí. No, el involucramiento de los contenidos con la currícula debe ser una tarea, pero así urgente. Entiendo que se está trabajando sobre esa línea. Muchos museos ya han tomado esa iniciativa. Efectivamente, el referente inmediato va a ser grupos más pequeños, como tú dices. Yo creo que inclusive podríamos enfocarlo a los grupos familiares, comenzar con estos referentes colectivos desde el núcleo familiar, y que debe tener mucho más vinculación emocional que la simple te cuento la historia del Perú, te cuento nuestra historia. No, tiene que ver mucho más con cómo me vinculo yo con esos objetos, que es lo que siempre hemos estado discutiendo en clases de teoría, ¿no? ¿Cuál es la vinculación? ¿Qué me conecta con un Nazca, con un Moche, con un Chachapoyano? ¿Qué cosa? ¿Cuál es mi vinculación con eso? ¿O cuál es mi desvinculación con eso? Esa conexión debe ser, digamos, el derrotero más urgente ahorita en estos cambios de paradigmas de consumir museos, ¿no es cierto? Y además el involucramiento de los museos en otros sectores productivos,
¿no? Las líneas de investigación no han estado, por ejemplo, aportando a la agricultura. Algunos museos sí, el MUNAVA, el Museo de la Agraria, lo estuvo haciendo. El Museo de Historia Natural de San Marcos también lo hace. Entonces, esa línea de involucramiento con los sectores productivos van a deber tenerlo todos los museos, y además deben replantearse o rediseñarse sus lecturas en ese aspecto. Esto tiene que convertirse en una necesidad estratégica nacional. No sé si se va a lograr por más pandemia que pase, ¿no? Entonces, ahí el trabajo es básicamente académico. Lo has dicho bien. Ese tema de no debe ser un anexo, pues es parte de eso. Claro. Y eso lo han demostrado los museos que han preparado mejor su tarea de investigación y conservación y que nunca renunciaron a la educación. Así es. Yo por eso tenía, por ejemplo, en ese aspecto, ¿no? Un acercamiento a ese trabajo, lo revisé bastante, me encanta. El que hicieron en el Museo Larco, Una Jonquis Pachas hizo esta cosa, me parece genial, ¿no? De no renunciar a lo educativo, pero lo sacó de temas de investigación y conservación del propio museo, y eso lo demuestra allí. Por otro lado, lo lúdico, dentro de lo didáctico, también resulta importante, no como un complemento, sino como parte del aprendizaje, ¿no? El reto, por ejemplo, del Museo de la Evolución Humana de España me pareció interesante, ¿no? Me estaba rompiendo los dedos tratando de hacer fuego con un pedernal, un poco de yesca y un yesquero de fierro, el estilo del siglo XVII. Yo creo que podemos integrar eso dentro del apartado educativo, y eso es fundamental para que ese espacio se vuelva relevante. Y hay otro escenario también interesante, que tampoco no lo estamos explorando y muy pocos museos lo exploran, sobre todo los asiáticos lo hacen todo el tiempo, es con la vinculación a los juegos de rol y a los juegos en aparatos tipo, qué sé yo, PS4, ¿no? Todos estos aparatos que todavía no termino de entender, que vas construyendo estas dinámicas vinculado, digamos, al involucramiento con el museo. El caso más interesante que casi nos resultó hacerlo en época cuando fue ministro Salvador del Solar, fue generar un juego tipo Pokémon Go. No sé si te acuerdas, que hace poco, y todavía siguen. Tú ves a tus hijos que dicen, papá, ya vengo, se va al parque a captar Pokémones en su celular, una cosa por el estilo, ¿no? La idea era involucrar a estos personajes, hacer tipo Pokémon Go y vincularlos para ganar puntajes, ¿no? En captando personajes de la iconografía, de la historia del Perú y qué sé yo, en diferentes lugares, no necesariamente en los museos, y captando ganas puntaje para tener descuentos al GTN, al Gran Teatro Nacional, o descuentos para comprar libros y cosas por el estilo. Estaba fascinante la idea en esa línea, pero evidentemente eso requiere de un plan de marketing mucho más importante, y se acabó pues esa administración y se fueron otras cosas. Pero esa línea, digamos, de buscar en la contemporaneidad y en los juegos lúdicos o distractivos que a veces desconectan a nuestros hijos, es clave, y no lo estamos leyendo, no estamos involucrándonos para de allí sacar otro discurso nuevo contemporáneo. Con el tema de la música, por ejemplo, también hay otro escenario muy grande y no lo estamos explorando. Entonces, ese tipo de mecanismos contemporáneos de consumo permanente que tenemos todo el tiempo van a tener que ser, digamos, las líneas de acción. Y no lo estábamos haciendo, no sé si por flojera o porque nos consumía la prioridad de traer gente, que no está mal, pero no era lo único, ¿no? Entonces, la institucionalidad de los museos tiene esa posibilidad, ¿no? De crecerse y de inventarse nuevas formas comunicacionales, porque esa ventana de inventarse nuevas formas comunicacionales en los museos siempre existió, desde la parte conceptual del museo, desde la esencia del museo, siempre existió, solo que nos quedábamos en unas primeras etapas en la vitrina, el panel y la maqueta, ¿no? Y ahora en el audiovisual, en el 3D y no sé qué más, y tenemos que seguir explorando varias formas comunicacionales para llegar, digamos, a los públicos, que no necesariamente se resuelve, ven tú, mira, y ya tengo la gente y la cuento y tengo los datos. No, sino este tipo de sistemas están teniendo esa figura. Un caso inconsciente que el Ministerio de Cultura estuvo haciendo fue, no sé si tú has visto en varios museos que ponían estos tótems, ¿no? Donde te tomas tu fotografía y te la mandas a tu celular, ¿de acuerdo?
Es un sistema que está en todas partes, en todas las ferias tecnológicas y empresariales. Y tú vas, te ponen una pantalla bonita, te tomas una foto, estás en la feria y te la mandas a tu celular y la tienes. Pero el trasfondo de esos sistemas no era el tomarte la foto y tenerla, sino que te captaban como registro y por las características o por los datos que llenabas en tu celular, tenías un levantamiento de información del tipo de público que estaba consumiendo tu museo y los niveles de satisfacción que podías tener. O sea, estabas entrando a levantar data específica para los museos y para direccionar mejor tus propuestas comunicacionales, simplemente con una foto de recuerdo, con un selfie, ¿no? Entonces, por ese lado, mira, me quedo corto con las posibilidades, digamos, alternativas que se tienen que estar explorando y priorizando. Algunos museos ya lo están haciendo. Sé que el Museo de Guayamarca está en esa exploración. Pueblo Libre, ahora que está cerrado, también están explorando esas posibilidades para cuando tengan una exposición permanente. Bueno, los museos privados como el Arco ya se visibiliza mucho en las redes estos temas. El Museo José Carlos Mariátegui está haciendo una cosa interesantísima. De hecho, ya estaba reformulándose muy bien por ese lado, como una especie de casa museo, ¿no es cierto? Ya tienes de acceso a todo el archivo de Mariátegui, que es espectacular, ya, bueno, y así, varios otros museos que están explorando sobre sus posibilidades específicas de cara a que no vas a tener y vas a sufrir un impacto importante durante este año y tal vez el próximo de visita a los museos. Entonces la lectura va a ser visita a la app, visita a la página web, visita a todos tus soportes, visita a las conferencias. Ese va a tener que ser tu reemplazo. Es muy cierto. Los temas de las aplicaciones o de las consolas de videojuegos que señalabas, o el tema de los selfies, por ejemplo, se veían como un distractivo y de repente son mecanismos de anclaje de la experiencia, ¿no es cierto? Y eso no está visto. Entonces, museos en tiempo de pandemia, retos a corto plazo, que es lo que nos interesa y un poquito mediano. Virtualización y digitalización. Sí. Virtualización y redes sociales es fundamental. Sí. Y contextualizar la investigación, contextualizar la conservación para compartir. Exacto. No para ofrecer, no para dar, sino compartir con la comunidad desde esos medios. Sí. ¿Algo más que añadir, Carlos? Partamos. Es algo que tú ya has dicho desde el principio y creo que con eso podemos cerrar bien. El patrimonio no es un trofeo y no es un lugar de distracción, es un documento. Y como tal, no tienes por qué verlo necesariamente en un espacio y decir, mira, estoy viendo un original. Las posibilidades que actualmente tenemos para que ese objeto lo podamos mirar de 50.000 formas sin tenerlo presente son altísimas. Entonces, como documento, tiene muchísimas más opciones de consumo y de disfrute que tenerlo presente en una vitrina con todas las seguridades del caso. Entonces, ahorita estamos en esas relecturas. Yo no sé cómo van a ser los 3 museos egipcios que están inaugurándose ahorita, porque obviamente tenían ese formato faraónico y de alguna u otra manera el MUNA tenía esa propuesta, ¿no? De grandes salas en esa línea. Y eso va a tener que ser un rediseño bastante ambicioso, ¿no? Perfecto. Entonces recuerden siempre a todos, bueno, muchas gracias por haber participado, por haber escuchado a Carlos, que es siempre una referencia en estos temas. Recuerden siempre tener una cafetera y un martillo para lo que se presente. En el caso de Carlos de León, nuestro gran amigo, la cafetera para compartir café. Siempre. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao.